Buenos días, compañeros y maestros. Mi nombre es Dalia Fernanda Rivera Urenda y junto con mis compañeros Dulce Jaramillo y Derek López presentaremos nuestro proyecto de historia de la materia de historia del profesor Copado Ignacio de la Escuela Colegio Pío XII. Esperemos si les guste. Gracias. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfal a la Ciudad de México. Con este hecho se considera la consumación de la lucha de independencia. El ejército trigarante entró en la capital del País Bajo, el mando de Agustín de Iturbide, quien desde octubre de 1820 comenzó con sus planes de independencia. El ejército trigarante avanzó y consiguió que se jurara la independencia en varios territorios del país, hasta su entrada triunfal en la Ciudad de México. Y por último, el 28 de septiembre se instaló la Junta Provisional Gubernativa que firmó el Acta de Independencia. Conflictos entre liberales y conservadores. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que se debían adoptar para mejorar la situación del país. Estos grupos eran el Partido Liberal y el Conservador. Las diferencias entre ambos grupos provocaron que en este periodo se dieran constantes luchas. Esto causó inestabilidad del país y afectó la economía y el desarrollo. Entre las diferencias de los dos partidos tenemos las siguientes. Los liberales querían una república gobernada por un mexicano, mientras que los conservadores pretendían que fuéramos una monarquía, como en Europa, gobernado justamente por un miembro de la realeza europea. En cuanto a la religión, los liberales pretendían que hubiera libertad de culto. Cada quien podría seleccionar la religión que quisiera. Los conservadores pretendían prohibir cualquier religión que no fuera la católica. En este mismo tema, los liberales pretendían forzar a la Iglesia a que vendiera las propiedades que no eran productivas, mientras que los conservadores estaban en contra de esa medida. El otro tema fundamental era la educación. Los conservadores pretendían que ésta siguiera funcionando como en la colonia, en manos de la Iglesia, del ejército o de los terratenientes, mientras que los liberales no querían una educación controlada por la Iglesia. También querían libertad de expresión e instalar el registro civil. La Revolución de Ayutla. En la segunda mitad del siglo XIX, México vivía una situación difícil. Entre los problemas que debía enfrentar estaban que unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra y algunos caciques regionales imponían sus intereses sobre el resto de la sociedad. Además, la mayoría de la población no tenía acceso a la educación y carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. En 1853, después de haber ocupado
Ahora hablaremos de los primeros conservadores mexicanos. Se reconoce a Anastasio Bustamante como el primer conservador mexicano y el ministro principal de su primera administración fue el intelectual conservador. En segundo, tenemos a Lucas Alemán. También destaca, por supuesto, Antonio López de Santa Anna y Juan Nepomuceno Almonte. Cuerpo militar formado en 1821 en el Virreinato de Nueva España. Caracterizado por las tres garantías: la independencia de México, la unión de realistas e insurgentes y la vigencia irrestricta de la religión católica. Un ejército realista, comandado por Agustín de Iturbide y organizado por el virrey de Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca. Tropas insurgentes, al mandato de Vicente Guerrero, que desde 1810 luchaban para emancipar a México del Imperio Español. En 1860 llegó a la presidencia de México. Juárez suspendió todos los pagos de la deuda externa, con la excepción de las contracaídas con los Estados Unidos. En respuesta, los principales acreedores del Reino Unido, Francia y España, enviaron una fuerza expedicionaria conjunta que ocupó el puerto de Veracruz en diciembre de 1861. Juárez pagó la mayor parte de los intereses pendientes y se comprometió a respetar las deudas. Gran Bretaña y España entonces se retiraron, pero no el Imperio francés, que tenía un objetivo más ambicioso que solo la recuperación de deudas. Cuerpo militar formado en 1821 en el Virreinato de Nueva España. Caracterizado por las tres garantías: la independencia de México, la unión de realistas e insurgentes y la vigencia irrestricta de la religión católica. Un ejército realista, comandado por Agustín de Iturbide y organizado por el virrey de Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca. Tropas insurgentes, al mandato de Vicente Guerrero, que desde 1810 luchaban para aprendido gracias a este proyecto y a las clases de historia es que la historia es como una cadena de sucesos, cada uno fue de la mano con el otro, como escalones que nos hicieron llegar a lo que hoy conocemos, el siglo XXI. Para la construcción de lo que ahora es nuestro gobierno, pasó por un largo proceso de la consumación de la independencia, después el plan de Iguala. Agustín de Iturbide quedó como nuestro gobernante temporal, pero fue criticado y quitado del poder, además de ser fusilados. Lo mismo pasó con el emperador Maximiliano, dos cosas que parecen ser injustas, pues ambos tenían buenas intenciones para México y fueron criticados y fusilados. Existieron dos tipos de gobiernos, centralistas y federalistas, así como conservadores y liberales. Tuvimos dos cosas que favorecieron más nuestra libertad: los tratados de Córdoba y la Constitución de 1824. Por último, lo que aprendí fue que la masonería es un tema muy interesante en el proyecto y también en las clases de historia, pues es ver cómo otra creencia gobernó nuestro país y de una forma buena o positiva que favoreció.